Hola, ¿qué tal? Espero que estén teniendo un excelente día. Yo el día de hoy me encuentro con el maestro de la Universidad de León para la Facultad de Comunicación, Pepe Barroso. Vamos a hablar sobre el tema de la revolución del lenguaje en los últimos tiempos. Un gusto, Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo, en tu Me alegra programa. muchísimo. Mira, vamos a empezar con algo, vamos a entrar en contexto para que también la gente te empiece a conocer. ¿Nos Gracias. puedes decir cómo inició tu interés por esto de las comunicaciones? Híjole, es una pregunta interesante, es muy sencillo. Desde la preparatoria me incliné por las sociales y las humanidades, Ujú. aunque siempre me he dedicado al canto y a la música. Pero yo quería estudiar una carrera que académicamente tuviera este perfil. Y pues un poco por casualidad y otro por causalidad, pues fue que llegamos a la carrera de comunicación. Sí, principalmente porque a veces uno trae como unas ideas así como muy dispersas y ya le gusta esto, ya le gusta lo otro y creo que aquí como que te das cuenta y las unificas, ¿no? Y aparte Así por lo que es. nos comentas de la música, yo creo que también tiene algo que ver, por Sí, ejemplo, claro. la producción, el hecho de cómo vas a grabar bien, cómo vas a componer bien, entonces creo que también como por ese lado está bien, Así porque se es. mezcla con las sociales y después con esto de la producción. Así es. Ahora, también nos puedes comentar cuál es tu propósito como comunicólogo. Pues mira, realmente en mi caso particular nunca tuve la intención de dedicarme, digamos, a la parte de producción ni televisiva. Bueno, yo estudié todavía en la época de los medios tradicionales, debo hacer la aclaración. Nunca tuve yo la intención tal cual de la radio, la televisión, la prensa, la producción audiovisual. Pero más bien a mí me interesó la parte de investigación científica social encaminada a los asuntos de la comunicación. Y desde hace ya casi 28 años nos dedicamos a la docencia, sobre todo en materias de investigación en comunicación. Entonces pensamos que es muy importante seguir reflexionando y aportando ideas y herramientas para, pues, para los ahora interesados en el fenómeno de la comunicación. Entonces trascendemos o intentamos trascender en el ámbito de la docencia. Y ahorita que nos comentas que también eres maestro, ¿qué Ajá. materias impartes? Híjole, pues muchas, desde metodología de la investigación, sociología, teorías de la comunicación, semiótica, técnicas de investigación, seminario de titulación, dirección empresarial, planeación estratégica de la Todo. comunicación, esto en licenciatura en comunicación y ya pues en posgrados también materias de investigación. ¿También tienes maestría? Sí, soy ¿En maestro en qué? estudios humanísticos, ¿En dónde sí, la en estudiaste? el TEC de Monterrey. Qué Sí, padre. sí, ¿Y sí. cuál de todas esas materias que impartes, cuál ha sido la que más te ha llamado la atención? No, 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 esa es una pregunta difícil. No, todas tienen su particularidad, todas tienen su encanto. Y sí podría decir que en donde me desempeño quizás con más ánimo es en teorías de la comunicación como tal, pero no, o sea, a mí me gusta en Te general todas las gustan materias que todas. impartimos, claro, claro. Y eso que tú tienes el contacto un poco más acercado por esto de la investigación con el lenguaje, ahora te Ujú. pregunto, ¿qué Sí. opinas como de los cambios lingüísticos que han existido ahorita en México actualmente? Bueno, en primera instancia, el lenguaje es dinámico. O sea, el lenguaje es esta capacidad que tenemos los seres humanos como especie de desarrollar, a diferencia de de otras especies, de otros animales, por decirlo tal cual, que gracias a nuestra configuración genética, pues somos capaces de generar lenguaje. Y en ese sentido, el lenguaje, y eso está demostrado desde hace muchísimo tiempo, no es fijo. El lenguaje va mutando, va cambiando. Y en ese sentido también es que, pues debido a muchas configuraciones socioculturales, es que el lenguaje se va adaptando a estos Ujú. contextos, ¿no? Entonces a mí me parece, pues esperable que haya un reacomodo, un reajuste en el lenguaje y en la manera de referirnos, como dijera Michel Foucault, a las palabras, a las cosas, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, tú como comunicólogo, ¿cuál Sí. es tu labor dentro de esto, de esta revolución lingüística que existe? Aparte de estarla investigando, claro. No, bueno, el lenguaje siempre tendrá que ser para los interesados en las humanidades y en las ciencias sociales. Yo les decía justo hace un ratito en aula a unos estudiantes, les decía que así como para los ingenieros las matemáticas son su herramienta básica, para nosotros el lenguaje es nuestra herramienta básica. Sí, totalmente. Y además ahorita que hay como muchas, diferencias entre cómo se dice esto, cómo se dice lo otro, o yo Sí, quiero esto, las ideologías están jugando un papel muy importante, ¿no? claro, pues son sistemas de creencias, Ujú. algunas de ellas que sí proceden desde de arriba hacia abajo, pero también son configuraciones
ideas que también se van gestando en toda la interacción social. ¿Qué opinas también sobre lo que dice Claudia Sheinbaum del cambio de presidenta de presidente, perdón, a presidenta? Sí, a ver, particularmente Claudia Sheinbaum en su toma de posesión dijo algo respecto a este uso que ella impuso en el sentido de que era presidenta con A, dice, porque lo que no se nombra no existe. Eso lo dijo ella en su toma de posesión. Y tiene que ver primero, a ver, el uso lingüístico de presidente, docente es correcto. Y no solo porque sea neutro esto de la A y la O, no es solo eso, es porque significa el ente que preside, el ente que estudia, no dicen ni estudianto ni estudianta, ¿no? Ni ese es presidento ni presidenta. Sin embargo, me parece que hay, desde el ejercicio del poder político, en este caso el poder público, lo que ella pretende es visibilizar y legitimar la lucha de la mujer en un piso que ha sido disparejo históricamente. Entonces, te digo, si dices presidente es correcto, no hay ninguna incorrección lingüística, pero el hecho de ponerle presidenta, al decir ella que lo que no se nombra no existe, es un asunto muy de algo que se llama hermenéutica, que tiene que ver con el hecho de que cuando tú nombras algo, lo visibilizas. Cuando no lo nombras, pues ahora sí que justo lo que dijo la presidenta no existe. Entonces, a mí me parece una reivindicación de derechos. Entonces, es justamente esa manera ella como la titular del Ejecutivo Federal, pues es una manera de reivindicar su posición de primera mujer del género femenino. Claro, porque hay personas, bueno, he leído muchos comentarios que dicen al respecto de, pues es que eso nunca, o sea, no tiene o sea, esa no es la raíz etimológica, no viene de si es femenino o masculino, es neutral, no tienes por qué modificarlo. Entonces yo lo que entiendo que tú dices es, pues puede haber una variación, puede haber un cambio al final de cuentas, ¿no? Pues bueno, ella tiene el poder, de cierta forma, por ser la presidenta, tiene el poder de hacer eso, ¿no? Y tú mencionabas justo el asunto de las ideologías y los sistemas sociales. Insisto, no hay, digamos, ningún secreto mostrar que la mujer, por su condición de género, pues ha estado en un piso muy disparejo históricamente. Este es un fenómeno real, al grado de que sabemos que en nuestro país, desde la independencia, ella es la primera mujer en asumir ese cargo. Y entonces ella decide que se le nombre presidenta con A, ¿no? Yo creo, bueno, entonces por lo que entiendo que comentas, cada cambio puede ser bien justificado siempre y cuando tenga una razón de ser, ¿no? Sí, es que justo lo que mencionas tú, el lenguaje es dinámico, el lenguaje se va adaptando a los tiempos, expresiones que antes usaban ahora ya no se usan, expresiones que hoy se usan, por ejemplo, yo estoy en una edad ya más para allá que para acá, 50 años, pero de verdad, escuchar a los jóvenes o a los muy jóvenes o incluso a los niños hablar de repente es sorprendente porque tú dices de qué están hablando. Exacto. Ni siquiera sabes de qué están hablando, pero también de repente uno como profesor, fíjate, yo soy muy dado a decirles dichos populares. Dice, ¿saben este? Y para mí era muy común que se dijeran y ahora dicen, no, y digo, ¿qué? Tampoco están obligados, ni están mal porque no saben. No, es más bien parte de este cambio generacional que se va dando con respecto a la manera de nombrar a las cosas. Exacto, porque creo que pues cada generación tiene sus mismos como modismos, como sus palabras, ¿no? Así es. Entonces, pues bueno, creo que en esto de lo de Claudia Sheinbaum estamos como de acuerdo que pues bueno, al final de cuentas es una lucha ideológica, Sí. una lucha, no sé si de poder, Sí. pero pues al final de cuentas hubo un cambio y sucedió. Ahora te pregunto, sí. basándonos en este mismo contexto, de los cambios, ¿qué opinas del lenguaje inclusivo? Bueno, lo respeto. Yo no lo ejecuto, lo respeto. Fíjate, desde antes de que se popularizara esto de magistradas, magistrados, jueces, juezas, ministro, ministra, alumnos, alumnas, fíjate que a mí me gustaba desde antes de que esto se popularizara, sí hacer ese distingo porque una realidad que ha, digamos, puesto sobre la mesa este lenguaje inclusivo es que todo está masculinizado. Esta es una realidad.
¿Cómo están todos? Sí, y considera, bueno, Exacto. o sea, bueno, tú que sabes un poco más de esto, ¿consideras que eso sí se debe al machismo? Es que es cultural, es ideológico, es que es histórico. El Exacto. lenguaje representa una manera de expresarnos sobre los fenómenos que vivimos. Entonces, Ajá. claro, es hasta por economía del lenguaje. O sea, yo no todo se lo adjudico a tal cual al machismo, pero evidentemente venimos de una cultura donde Ajá. la presencia masculina es predominante. Entonces, lo que te digo, a mí me tocó hasta las mismas mujeres decían, todos estamos bien. O sea, Ujú. y realmente tampoco causaba ningún conflicto, ¿sabes? Más bien, creo que esta reivindicación ha venido como a decir todas. Y ahora esto del lenguaje inclusivo, poner esta E en el neutro, personalmente a mí yo Por supuesto. respeto quien lo utilice y me parece muy bien, pero a mí nadie me puede obligar a utilizar un lenguaje No. con el que yo no, porque además es un asunto de historia personal, o sea, yo no tengo problema, si a mí alguien me dice, no, a mí no me digas alumno, no me digas alumna, dime alumne, bueno, pues te vas a decir estudiante y me quito problemas, ¿no? Exacto, porque mira, es como por ejemplo lo que comentábamos hace ratito que tú dices, es que yo tengo un choque con mis alumnos porque ellos mencionan unas frases y que cuando, o sea, que ellos no las entienden, tú no las Ujú, no entiendes y las viceversa. conocen. Es como si te dijeran, ¿sabes qué? Quiero que me digas weón, quiero que Ujú. me digas cosas así o chaval, o sea, digo, tal vez no es mexicano, pero lo utilizan Sí, mucho porque ha claro. habido este barbarismo, pero es como tú vas a decir, bueno, yo no puedo decirte eso porque no me sale. O que tú les digas, quiero que me digas, no sé, de bolón ping-pong, o algo por el estilo. No te lo van a Ujú, decir. ujú. Porque por lo mismo de la historia personal. Que déjame decirte que yo personalmente soy muy dado a expresarme de manera muy coloquial, ¿eh? O sea, Ujú, te aquí de bolón ping-pong, hace mucho que no lo digo, pero claro que alguna vez en mi vida lo ujú, dije. O sea, mi forma de expresión es muy coloquial. Puede ser, digamos, muy técnica si es necesario, ujú. pero soy muy coloquial. Entonces, créeme que procuro escuchar, atender y tratar de entender cómo se están expresando los jóvenes. Digo, tengo 2 hijos y los escucho y esta wea. Incluso ahora con los medios digitales y este acceso que se tiene a culturas, digamos, no, es que iba a decir una cosa incorrecta, a una diversidad cultural, a una pluralidad cultural, pues es como luego se va integrando el lenguaje, como dices tú, con términos que ni siquiera son propios del país, ¿no? Sino de otros Exacto. lugares, ¿no? Pero pues es una forma de expresarse. Entonces, bajo este mismo criterio que te digo de mencionar que creo que no es imponer, es respetar, al final de Sí, cuentas. Creo que va más por ese lado. Y el lenguaje inclusivo, pues bueno, al final de cuentas, se haga o no se haga esa revolución, si se acepte o no se acepte, pues la gente lo va a seguir usando y habrá quienes no lo van a seguir usando. fíjate que yo observo, es lo Ajá, que yo sí, claro, observo, claro. igual y es una apreciación personal, que el lenguaje inclusivo ni siquiera ha tenido, es lo que observo, si estoy equivocado lo aceptaré, no percibo que esté calando tan fuerte, Ujú. eh, dadas yo creo las condiciones sociales. Entiendo que el lenguaje inclusivo deviene de la emergencia de la comunidad LGBT, incluso LGBTIQ más, yo en el más ya me perdí, o sea, y que tiene que ver con esta asunción de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, entiendo que bajo la misma lógica que comentábamos de la presidenta Sheinbaum, lo que no se nombra no existe, es una forma de visibilizar esta, como es que yo no me siento ni totalmente hombre ni totalmente mujer, entonces ponme el neutro. Y yo digo, va, pero entonces pues tampoco te tendría que afectar si una persona es homosexual y le digo, ¿cómo estás, amigo? Dime amiga, así, pues ¿cómo estás amiga? Y no pasa nada, ¿no? ¿Cómo estás amigue? Pues amiga y no pasa nada. Pero insisto, en lo general, yo no veo que sí, que esté como todavía penetrando de manera tan Ujú. sólida. Al menos es lo que Ajá, no, claro, percibo, claro. Es ¿verdad? que mira, aquí hay mucho, tocaste un tema importante y es eso de la visibilidad. Porque, por ejemplo, cuando sale el lenguaje inclusivo, sí eran todos como, ay, te apoyamos, amigue, que no sé qué, y Ujú, así. ujú. Y hasta sacaron música, sacaron notas, todo, o sea, pero realmente después, por los mismos medios, se empezó a hacer la burla, se empezaron a burlar del Sí, lenguaje eso es inclusivo. cierto.
¿Por qué? Por el mismo choque ideológico. Por ende, se le fue quitando credibilidad. Y actualmente hay gente que incluso hace, o sea, habla de esa forma, pero de broma. Sí, Incluso, claro. incluso me ha llegado a pasar de que amigos me dicen, ay, hola, amigue, ¿cómo estás? Pero es de mame, o sea, no. O sea, así me dicen, me lo aclaran. Y yo digo, ok, está bien. Yo no tengo ningún problema si lo mencionan de mame o de verdad. Claro. Entonces, para mí es, pues está chido. Pero sí creo que también perdió mucho peso por eso mismo, porque empezaron a sacar memes, Ya. empezaron a hacerlo como ahora una forma sí de lenguaje, pero ya más de una forma burlesca. Claro, hay gente que sí lo sigue haciendo porque le gusta y que se siente identificado, claro. Por ejemplo, yo como una generación un poco más reciente que también ya va ahí, te puedo decir, también se me complica incluso ejercerlo o decirlo. ¿Por qué? Por mi mismo Claro. contexto. Entonces, sí. Imagínate yo, hermano. Exacto. O sea, Y hay gente que sí, por ejemplo, llegué a tener una amiga que sí me llegaba a decir, oye, no, la verdad yo sí quiero que me digas con la E, porque me siento, soy género fluido, algo así. O sea, la verdad no sí. entiendo muy bien esa parte. Me dijo, soy Ajá. género fluido Ajá. y me siento como hombre y como mujer. Y yo le dije, ok, pero tienes, o sea, pero ¿por qué exactamente quieres el lenguaje? O sea, es una pregunta al aire, o sea, ni siquiera estoy seguro. Pero le digo, ¿por qué quieres el lenguaje inclusivo? Si te puedo decir como hombre o como mujer, porque también te sientes cómodo. Claro. Pero me dijo, Exacto. sí, pero prefiero ley. Y dije, bueno, o sea, sí me hace un poco más complicado de entenderlo. Ujú. Pero yo le dije, mira, chances, no te puedo decir ella porque se me va a salir decirte, porque era mi amiga. Voy a decirle, ay, te voy a decir como un pronombre femenino. Y pues, si quieres respeto, te puedo decir algo neutral o algún otro sobrenombre que quieras, que te sientas cómoda, cómodo. Claro, porque esa es la otra, encontrar formas de expresión en donde ni siquiera tengas que hacer esa precisión. Ni siquiera es necesario, ¿no? Exacto, porque creo que nuestro mismo lenguaje, el español, nos da un panorama enorme de muchas otras cuestiones. Y fue la forma en la que yo lo resolví. Le dije, oye, te voy a respetar, no te puedo decir eso porque aún no lo tengo yo en mi chip, en mi chip lingüístico. Entonces le dije, pero te puedo decir algún sobrenombre que te parezca, que te haga sentirte cómodo, muchas cosas. Ah, perfecto. Y con eso solucionamos. Digo, creo que las generaciones arriba y las demás abajo no están obligadas a tener que hacer lo que la otra diga. Exacto. A final de cuentas hay otro componente en el lenguaje que es el respeto al código. Entonces, así como mencionábamos desde un principio que el lenguaje es dinámico, por otro lado, pues para podernos entender, decía Nietzsche, tenemos que nombrar las cosas en donde las personas que le estamos poniendo un nombre nos estamos refiriendo al mismo género de cosas que existen en la realidad. Entonces, a final de cuentas, todo también depende de los códigos que se van generando para poder establecer la comunicación. Porque a final de cuentas, fíjate qué peso tan grande le estamos dando a las palabras. Es decir, no me siento cómoda, o cómoda, o cómoda, o cómode. Ajá. Entonces, creo que ahí tenemos ese tema. Yo personalmente, yo le quito la relevancia, espero no ser malinterpretado, en el sentido de que existe un código en el cual nos podemos, fíjate, en el sentido de designarle de una manera a alguien, si tú dijiste, fíjate, tengo una amiga, no dijiste tengo una amiga. Exacto, por lo mismo. Porque genéticamente nació mujer. Uh-huh. Si le gusta que le digas amigo, también está bien. Pero si le dices amiga, no te estás refiriendo a algo incorrecto. Exacto. Parece que ahí está el tema, ¿no? Y aparte, por otra cuestión, por ejemplo, no sé, estás bueno, ya sacándolo al mundo real. Yo trabajaba de cajero, entonces tenía que atender a gente que llegaba. Y a veces sí se me complicaba mucho, bueno, o sea, nunca lo vi de esa forma, pero a veces llegaba gente que se ve muy andrógina, que no sabes ni cómo referirte a ellos. Sí. Y dije, no sé si le moleste que le diga a ella, que le diga a él, que le diga a ella. Simplemente trataba de decir, hola, que tengas bonito día. ¿En qué le puedo servir? ¿En qué le puedo servir? Y listo, tratar de ser lo más neutro. Exacto. Porque creo que en el mundo real la gente no o sea, no siempre, pero creo que, por ejemplo, estás en un trabajo, estás, no sé, por ejemplo, ese lugar que era un restaurante, estás de mesero, estás de garrotero, estás de lo que sea, de cocinero, no, la gente no va a llegar y te va a preguntar, oye, ¿cuál es tu pronombre? Y es que además siempre. Ese es el otro componente. Socialmente existen relaciones personales de intimidad, que son tus amigos, tu familia, y quizás ahí puedas gestionar algo, ¿no? Pero pues en el mundo social real, pues ni modo que digas, salgas con una bandera de a mí, pues a mí nómbrame. No, hombre, pues sí. Y como dices tú, si se ve muy neutro, pues habrá quien le diga quién sea qué es, cómo estás, y evitas hasta el género. O incluso, ¿no? Que se vea, no sé, o sea, que digas, biológicamente es mujer, se ve mujer, parece mujer, o sea,
pues no te está dando otra interpretación. Por ende, creo que por eso mismo uno también llega a decir, le empiezas a hablar de manera femenina. Claro. Pero creo que no es culpa también de nosotros, es lo que percibimos. No podemos conocer ya todo el historial de una persona en cuanto la vemos por primera vez. No. Ya hasta que empiezas a hablar con la persona y si te dice, sabes que yo soy así, pues bueno, no hay problema. Pero creo que también es en ese lado, creo que hay que ser un poco más flexibles y no decir como a fuerzas quiero mis pronombres y ya. O sea, es correcto. Creo que sí va a haber le va a costar mucho a la sociedad esa parte de adaptarse. No, y como te decía, es que todavía falta saber qué tanto, voy a denominarlo desde un enfoque teórico que son los frentes culturales de Jorge Alejandro González, qué tanto este frente cultural que implicaría ese género fluido, qué tanto logre, hablamos hace rato, visibilizar o impactar en la sociedad a tal grado de que si la sociedad diga, no, pues sí, ya lo incluimos tal cual, o sea, ese lenguaje inclusivo tiene que ser aceptado por todos los usuarios. Entonces esa parte es lo que te decía yo. Personalmente no veo que haya un impacto social tan digamos, tan fuerte como para que esto te obligue como usuario, porque esa es la otra parte. Hablamos de las ideologías, del ejercicio del poder, de los grupos de poder que de alguna manera podrían obligarnos y ahí ni como, exacto, ¿no? Por eso te digo, si en algún momento o cuando ya la RAE de verdad se ponga como a autorizar esa parte del lenguaje inclusivo, que creo que va a ser un boom, pues de cierta forma estaríamos, pues ya tendríamos esa normativa. Sí, además, ¿quién le hace caso a la RAE? Exacto, a la RAE. A la RAE, sí, Real Academia Española. A uno se le sale la IGA, eso que ni está ahí, o sea, entonces, creo que puede estar ahí como una normativa, pero pues al final de cuentas el lenguaje social, el lenguaje es el humano. El uso, el entonces, y es esa parte que digo, por más que esté ahí, la gente va a seguir hablando como quiera. Que esté reglamentado y estipulado y que diga, tienes que hablar así, nadie lo va a hacer. Así es. Se te sale un juistes, un salistes. Entonces digo, pero es parte de nuestro mismo contexto. Así es. Y no porque esté, bueno, para la raíz va a estar mal, pero para uno, pues es la forma en la que se ha creado. Y es que en el uso, mientras te des a entender, mientras tu interlocutor entienda lo que le quieres decir y te des a entender, pues eres funcional, ¿no? Exacto, entonces creo que por ese lado, sí, efectivamente puede haber una variación en el lenguaje. Yo, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con que, pues, si se sienten, no es mi caso, o sea, yo la verdad sí me siento a gusto con mis pronombres masculinos, pero digo, creo que es esa parte de empatía y decir, bueno, pues si tú te sientes así. Y es que lo otro es, tú hablabas del origen machista que puede tener este uso. A ver, yo igual en mi caso, pues, siempre he sido hetero. Soy hetero, que es algo que ni siquiera uno asume desde mi generación, pero a lo que yo voy es, si alguien me dijera, hola amiga, ¿cómo estás? Pues tampoco me ofendo, o sea, es como, así me quiso decir y además me está diciendo en tono de amistad. Exacto. Creo que ahí es en donde tenemos el detalle, ¿no? ¿Qué tanto le estamos dando un peso al género? Insisto, por un lado está la visibilización, que a mí me parece loable y me parece plausible, pero por otro lado tenemos también que relajarnos un poco en ese sentido y entender los contextos en los que se puede o no se puede usar de una manera buena. Perfectamente, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba checando una nota hace unos días en la que, creo que fue en Estados Unidos, que un candidato había propuesto en su, no sé cómo en su plataforma política, esta regla de que se les dijera como se ven, algo así era, ¿no? Y una persona transexual le dijo, entonces, pues, te puedo decir como mujer. Y le empieza a decir señorita, le empieza a decir señor, y él, pues, se enojó. Y dice, entonces, ella dice, es que esa es la parte de respetar los pronombres de uno. Entonces, pues, prácticamente, tú dijiste que no nos dijéramos de otro lado, pues yo te puedo decir entonces así. Algo así era el contexto, o sea, no me doy a entender muy bien, pero algo así era, y dijo, ok. Y pues se enojó, pero pues ahí seguía la normativa, ¿no? Entonces las personas de la comunidad se sintieron como atacadas por eso. Pero, es otro tema, ¿no? Pero dicen, entonces, pues yo te puedo decir mujer, te puedo decir como mujer, como hablar en femenino, o sea, y dice, no debes tener problema. Al final de cuentas es un pronombre. Y dice, yo me siento cómodo o cómoda, porque era mujer, bueno, trans. Es que siento que, o sea, incluso hasta esto, porque como que dices, ¿cómo lo menciono? ¿Cómo le digo? O sea, es lo mismo. Claro. O sea, pero la persona decía que quería pronombres femeninos. No solo, pero se veía como una mujer, o sea, de verdad se veía bien.
y dices, oye, no, o sea, te veo y no asumo que eres trans. O sea, sí te hablo como mujer. Pero Así esa es. persona de plano dijo, no, tú eres hombre. Y dijo, está bien. Y ese es como que un problema porque, pues bueno, creo que también es la parte de la comunicación. ¿Cómo nos vamos a comunicar con las demás personas? Ajá. ¿Qué vamos a decir? Muy bien. Entonces, pues mira, ahora para pasar a la Sí. siguiente pregunta, creo que ya lo habíamos tocado el tema. Por ejemplo, viene de estos antecedentes históricos Sí. del hecho de llamarnos, por ejemplo, gerenta, gerente, Ujú, o gerente, gerenta, que son esa E al final, ujú. que ¿tú consideras que eso es neutral? No, no, es que esto tiene una raíz. Lo que te decía la palabra ente significa cosa. Filosóficamente un ente, de hecho de ahí viene el estudio del ser, metafísica y ontología. Ontología es el estudio de los entes o las cosas. Entonces la palabra compuesta, estudiante, cantante, gerente, presidente, significa el ente que preside, el ente que estudia, el ente que canta. Entonces, no tiene un origen, digamos, en ese sentido, sino más bien, porque si no sería cantanto o presidente. Ajá. No, no, no va por ahí. Más bien es el uso gramatical que no tiene un género, más bien se refiere al ente que realiza una labor. Exacto. Ujú. Entonces creo que de esa forma eso puede cambiar, por ejemplo, con lo que pasó con la presidenta. Ujú. Creo que a menos de que tenga ya un peso social muy importante, pues es como Es que puede... insisto, a ver, la presidenta es un personaje que tiene el poder Sí. político para solicitar una manera de ser nombrada. Insisto, si le dices presidente de la República, es la presidenta de la República, no estás diciendo algo incorrecto. Incluso ella no tendría por qué molestarse. Ahora, hasta hay un asunto como de empatía o de antipatía o de simpatía con la persona. Por ejemplo, una política de oposición como Lili Telles, ella dice, la presidente, pero lo hace con toda la intención en el Congreso, en la Cámara de Senadores, de ofenderla, ¿no? Y dice muchas otras cosas más. La presidente Sheinbaum, pero ella lo hace con toda la intención de no hacerle caso. Es una forma Sí, sí, de rebeldía. a través del lenguaje de decir, no, le voy a decir como ella quiere porque es la... Pero insisto, gramaticalmente es correcto. Entonces, si tú sientes una simpatía y dices, es que la presidenta está haciendo un buen trabajo, a mí me gusta, pues entonces hasta como por ese afecto que puedes Pues tener le a la das persona, ajá, le exactamente, das la razón, exacto. así es. Pues bueno, ¿algún otro comentario como que quieras dar para todo esto, para concluir esta No, entrevista? no, no. Para mí simplemente creo que el lenguaje, esto sí es algo que deberíamos ponerle mucha atención. No solamente los profesionales de la comunicación. Yo creo que en general, pero más, porque Ujú. hay una responsabilidad y un compromiso, porque aquello que digamos sí Sí. tiene un posible impacto en quien nos escucha. Entonces me parece que hay una responsabilidad. Claro, cuando hablamos no tenemos chance de pensar si estamos hablando, cuando escribimos nos damos un tiempo, deberíamos darnos un tiempo para revisar lo que estamos escribiendo. Eso también se comprende, pero me parece que sí hay una responsabilidad del comunicador, del comunicólogo, por usar las palabras más adecuadas. Hay algo que los griegos llamaban el kairos, decir la palabra adecuada en el momento justo. Y Exacto. me parece que es una habilidad poco desarrollada. Sí, tendríamos que ser más conscientes en la forma en la que nos Así dirigimos es, hacia los demás, así ¿no? es, sí. Pero pues bueno, muchísimas gracias, Un Pepe, gusto, por un habernos gusto, un gusto. acompañado el día de hoy aquí en este programa y pues esperemos traerte más seguido. Aquí estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Gracias.